Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. A los que se integran a esta hora de la mañana agradecemos la atención que nos prestan. Y bueno, recibimos en nuestros estudios a Manuel María Mercedes, un hombre esforzado y que nos consta el trabajo que ha realizado durante mucho tiempo como un activista, como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en República Dominicana. Manuel María Mercedes, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, Edith, Elman. Hay varios temas que tratar con usted. Siempre con usted se puede tratar muchas cosas porque es una persona que trabaja de cerca a la ciudadanía, conoce muchas situaciones, sobre todo que conciernen a los más vulnerables, que a veces se encuentran en espacios como el suyo, la única posibilidad de hablar. Pero vamos a comenzar con un tema que sacudió este país, que fue eso que la policía denominó un intercambio de disparos, registrado la semana pasada en el sector de Los Alcarrizos. Y bueno, se ha dicho muchas cosas. A mí me llamó la atención después de la muerte de varios jóvenes, que fueron 6 en total, 5 en la escena, 1 que fue en el entorno hospitalario, el Hospital Calventi, cuando un militar le dispara. Digamos que el fundamento de esta decisión, el discurso que se da. Y para hacerle la primera pregunta, queremos acompañarlo de una historia, por si la gente tampoco lo sabía. La idea de este operativo es que supuestamente ha devuelto la tranquilidad al barrio y de que acabaron con una banda bestial. Aquí hicimos una entrevista al diputado Rodríguez Restituyo y dice que esa banda es una rama de una banda más grande. Quiero mostrar lo que pasaba con un joven que había denunciado algunos meses antes que estas personas le habían torturado, incluyendo uno de los que cayó abatido. Sin embargo, no se había tomado ningún tipo de decisión, ni arresto, ni apresamiento, y andaban libres. Pero, ¿qué ha pasado después del tiroteo? Eso es lo que él cuenta. Quiero partir por ahí para esta conversación con Manuel María Mercedes. 30-30 y Chamochá, que es sobrino de Jeffrey. Ellos ahora le entran a tiro a mi casa y dicen que por culpa mía, dice Chamochá que por culpa mía le matan a su tío, y dice el otro 30-30 que por culpa mía le matan al jefe de él. Entonces ellos agarran un primo mío ayer y le tiran un par de tiros, que él gracias a Dios se le logró ir, y 30-30 consiguió el número mío y lo que hizo fue que me mandó una amenaza. Me dijo que porque por culpa mía le matan al jefe de él, que él me va a matar a mí o va a matar a un familiar mío. También me dice la nota de voz, me dice, ¿tú crees que nosotros nos dejan sin armas? Ya Papo nos mandó un par de gloria allá de Bávaro. Nosotros ya vamos a coger control igualito, no ha pasado nada. Así mismo él me dijo. Ahora mismo yo estoy como que dice escondido. Yo ni a la peluquería he podido ir, mira como yo estoy, ni un cirquillo, ni afeitado, ni nada. A ningún sitio he podido salir. Ningún tipo de trabajo. Yo ahora mismo estoy sobreviviendo con lo que la gente me dé. Si la gente no me da nada, yo no como, yo no nada, porque yo no puedo trabajar. Yo no sé si de camino a trabajo una de esas mismas gente me mande a matar o vaya y ellos mismos me maten. Ese es Jonfer Berigüete. Hay un video que circuló donde él estaba siendo torturado. A mí me llamó mucho la atención del nivel de impunidad que tenía esa gente, porque no solo cometer un acto como ese de barbarie, sino grabarlo. Y el poder que tiene. No, grabarlo y difundirlo. Entonces, difundirlo. Señor Manuel María Mercedes, comenzamos con este ciudadano, Jonfer, que bueno, que tiene miedo. ¿Ustedes qué saben de lo que pasó en Los Alcarrizos y qué decisiones se han tomado, por ejemplo, con este caso? Bien. Mira, gracias Edith, Helman, por la oportunidad. Cuando nosotros vimos ese video, de inmediato, tú sabes que la comisión tiene estructura en todo el país, en todos los municipios de la provincia de Santo Domingo y en todas las circunscripciones del Distrito Nacional. De inmediato activamos nuestros mecanismos técnicos para investigar la situación. Resulta que cuando vimos ese video a mí me preocupó también y de inmediato yo llamé al ministro de Interior y Policía para que en su condición del jefe de la policía, como constitucionalmente está establecido, brindara protección. Porque lo peor que pudiera pasar ahora es que ese joven dejáramos que aun cuando él está reclamando en el marco del Estado de Derecho su protección, que el Estado tiene la obligación de protegerlo, que pudieran resultar lo peor. Y todos y todas sabemos lo que significa lo peor.
Desde el punto de vista de la comisión, nosotros hacemos lo que un poco podemos en el marco de las facultades. Hemos decidido y decidimos brindarle protección, pero es una medida de protección, no tenemos cómo ejecutarla por los mecanismos que produce la comisión, pero hemos dictado una resolución de protección a ese joven. ¿Se dictó una resolución? Desde la Comisión de los Derechos Humanos. Entonces, esa resolución, conforme al proceso, al debido proceso, se le estamos notificando a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que la comisión dicte una medida cautelar. Entonces, como esta medida cautelar son obligatorios de cumplimiento para el Estado sobre la base de que el Estado es parte, entonces los estamos esperando. Eso fue el jueves, en esta semana pasada. Claro, porque las declaraciones de él fueron ahora, el jueves sería el viernes. Una pregunta, cuando usted habló con el ministro de Interior y Policía, ¿qué le dijo él? No, que se iban a tomar la medida correspondiente y que entonces, para evitar la situación de que real y efectivamente el joven pudiera pasarle lo peor, porque él antes y después ha estado clamando. Cuando él fue víctima de la tortura por parte de esa banda, él inclusive se querelló, no hubo actuaciones. Y ahora también no podemos dejarlo solo, y porque él ha sido valiente al darle esas declaraciones que ya se ha hecho a nivel de toda la opinión pública. Entonces, las autoridades, sobre todo el ministro de Interior y Policía, el director de Policía, tienen la responsabilidad de proteger a ese joven para que real efectivamente no pueda pasarle lo peor. Doctor, en los últimos días usted ha sido tendencia en más de una ocasión, bueno, los derechos humanos, como la gente dice, y sé que se refieren a usted. A mí, no, claro, toda la por caricatura. su protesta, por su protesta, por la, yo he denominado operación limpieza que ejecuta la policía, ejecuciones extrajudiciales. Sería bueno que usted le explique a nuestra teleaudiencia cuál es la misión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque dicen, cuando matan a un policía, cuando matan a un hombre serio, entonces los derechos humanos no dicen nada. Es como si los derechos humanos, o usted, o la comisión que usted preside, fueran responsables de política de Estado o algo por el estilo. Es bueno hacer esa diferenciación. Claro. Le sugiero que se tome este cafecito para que pueda fluir aún mejor. Bueno, gracias Kenia por este café hoy. Muchas gracias. Día Muchas gracias. a mitad de diciembre, ya cerquita de la Navidad estamos, señores. Faltan 12 nada más. Sí, señor, 12 días para el fin de año. Sí, se finí. Mire, vamos a empezar, Germán. Este es el informe, casi fresquecito, de la situación de los derechos humanos en el año 2022 en República Dominicana. En República Dominicana. Ese informe deja muy mal parado y sin avance al Estado Dominicano. Y yo digo que hacia una tendencia a profundizar el deterioro de los derechos humanos. Pero con el aplauso de una parte de la población, doctor. Sí, yo primero segundo, yo quiero reconocer la indignación de la población ante el fracaso de la política pública de los últimos 10 años en materia de la inseguridad que vive la ciudadanía. Al llegar a un punto, y yo reconozco eso y sé que la ciudadanía está indignada. Este es el informe, Edith. Gracias. Entonces, ¿qué resulta? Está indignada la población, y la población, hay dos temas que real y efectivamente quisiera que se hiciera como ellos para satisfacer un ego de la sociedad que no es posible, que son el combate a la criminalidad, por lo tanto a la delincuencia. Quisieran que saliéramos a arropar y a hacer lo que se está haciendo desde el punto de vista equivocado, porque eso no va a solucionar el problema. Y el segundo problema es también que está muy en boga en la sociedad el problema de las migraciones. Entonces, cuando tomamos una, fíjese por ejemplo, en el caso de las actuaciones de la policía y los desacreditados intercambios de disparos, nosotros en la comisión, usted sabe que yo fui parte de la Comisión de Reforma y Transformación de la Policía, nosotros elaboramos 17 reglamentos, y ese reglamento,
dice bien sobre claro el uso de la fuerza. sobre el uso de la fuerza. Y si en los casos que han sido evidentes, como el de los Alcarrizos, como el de la Romana, como el de San Pedro de Macorís, realmente se puso eso en práctica, entonces yo, a partir de ahora, si ellos me demuestran con eso, yo le aseguro a usted que yo voy a apoyarlos. Pero a mí me interesa, doctor, que usted deje bien claro dónde entran los derechos humanos cuando, por ejemplo, si hay un problema que alguien mata a un policía, para decirlo claro, o un vecino mata a otro, ¿verdad? Ahí no entran los derechos humanos. ¿Por qué no? Porque conforme a la normativa internacional, conforme a la normativa de la Constitución, los pactos y convenios internacionales, entre particulares, quizás suene duro, pero eso es la verdad, no hay violación de derechos humanos. Violación de derechos humanos. Hay violencia penal. Ahí entra la fiscalía, la fiscalía, porque por eso se clasifican los hechos: homicidio, homicidio voluntario, homicidio involuntario y los asesinatos. Y conforme al hecho que se cometió, entonces se le aplica la normativa penal conforme a la Constitución. Eso no es competencia de Eso ustedes. no es competencia de la Comisión de los Derechos Humanos. Algo que suena duro, y yo lo voy a decir, algo que suena duro y que la población a veces nos clama, pero que nosotros no podemos, porque cuando un civil mata a un policía, por ejemplo, nosotros no tenemos normativa de dónde agarrarlo. Competencia en ese no caso. tenemos competencia, la competencia es del Estado y de la propia policía que tiene que perseguir. Ahora, cuando es un policía en el marco del ejercicio de sus funciones que mata a un civil, ahí sí hay una violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque un policía, uniformado o no, cuando usa el arma que le han asignado y que es propiedad del Estado Dominicano, en ese momento quien debe garantizar los derechos humanos es ese oficial de policía. Ahora, eso hay que explicarlo bien, doctor, por una razón, porque vamos a ver. Por una razón legal. No, y quisiera que usted explique una cosa, porque yo sé que mucha gente en su casa tiene dudas. Evidentemente, los policías son ciudadanos que manejan conflictos. Correctamente. Un policía sale a la calle y va a un operativo y hemos tenido policías que caen cumpliendo con su trabajo. Sí, sí. Una cosa es un intercambio de disparos cierto, donde un policía tiene una actitud de defensa, que está defendiéndose, y que por eso ellos hablan de intercambio de disparos, y otra cosa es una ejecución. Exactamente. Entonces, si hay un acto de defensa de un policía que está defendiéndose en medio de un intercambio de disparos, por lo que yo entiendo y he leído hasta la fecha, eso no está vulnerando derechos humanos, fue una actitud defensiva. No es Otra cosa es no sancionable porque él está en el ejercicio, en ese momento, su vida está en peligro y se da un verdadero intercambio. Otra cosa es una ejecución, que la policía dice, yo voy a ir y voy a llegar acechando y por detrás y mato de espaldas a 5 jóvenes que pueden ser delincuentes, pero que tenían muchísimas órdenes de arresto y que tú lo dejaste años convertirse en lo que son. Esa es otra cosa. Me gustaría que usted explicara la diferencia en ese sentido. Sí, fíjate, porque estamos hablando de cosas muy sensibles. Muy sensibles. Fíjate qué pasa. Cuando nosotros llegamos al grupo de transformación para la reforma policial, sobre la base de lo que estaba sucediendo y lo que desde el año 1999 nosotros habíamos denunciado que era una modalidad que se iba a instalar al país y había que corregirla. Desde el 99 al 2022, real y efectivamente la situación ha seguido igual. Por eso nosotros nos preocupamos para que en esos casos que tú muy bien señalas, debe educarse y prepararse al policía sobre en qué momento determinado se debe usar el uso de la fuerza pública. Y proporcional al delito. Y proporcional al delito. No matar una mosca con un cañón. Correctamente, o que suceda como pasó en Santiago. Más que al delito, al riesgo. El riesgo. El riesgo en ese momento. Lo que sí me preocupa, doctor, de lo que usted está diciendo, es decir, los policías son humanos, no son extraterrestres y tienen derechos. Totalmente. Entonces, los policías tienen derechos. Claro que sí. Yo quisiera saber, por ejemplo, un policía lo mata una banda de delincuentes, su institución no hace nada, se quedan sin hacer nada, no hay un proceso claro. Esa viuda va a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y le dice, mire señor, a este policía que era mi esposo, lo mató una banda y pasó esto y esto y esto. ¿Ese policía tiene derecho? ¿Ustedes lo asumen en la defensa? Totalmente. Y yo emplazo
a todos los directores de la policía desde el 99 hasta el 2022, que siempre le hemos dicho, mire, cuando en estos casos y cuando elaboramos este informe, que realmente se ha determinado que ese agente policial o ese oficial de policía ha actuado en el cumplimiento de su deber, aquí hay una comisión jurídica para representar a los familiares. Y sin embargo, muy pocos casos de ellos llegan a la comisión, diferente a cuando se producen las ejecuciones extrajudiciales, que los familiares no se ha producido bien, o sea, ya se acaba de producir el hecho y cogen para la Comisión de los Derechos Humanos. Porque yo emplazo, cuando me refiero a la primera persona, que hablo del yo, es porque soy el presidente, pero yo emplazo a la policía para que en un debate público podamos decir cuál defiende más los miembros de esa institución que los derechos humanos. Nosotros defendemos más a los policías y a los generales, y hay muchos de ellos hoy que están uniformados, y no quiero decirlo porque... Doctor, no entiendo el emplazamiento. No entiendo el emplazamiento porque... parece que pasó algo que nosotros no sabemos. Ajá. Si usted está emplazando a la policía para que hagan esto, ¿fue la policía la que cuestionó el rol de ustedes? Porque yo no he visto que oficialmente la policía haya dicho que la Comisión de los Derechos Humanos es una entidad que no sirve, a menos que usted crea que la campañita que le armaron la semana pasada es la policía que la motorizó. ¿Por qué usted está emplazando a la policía? Porque la ciudadanía y ellos mismos dicen que nosotros no defendemos a la policía. ¿Pero cuándo ha dicho eso la policía, perdón? En cantidad de veces. Y esa campaña no es casual. Nosotros tenemos nombre y que ya hoy no está en la institución, de cómo se orquestó la campaña para desacreditar a los derechos humanos. Y lo hemos dicho públicamente. ¿Quién la inició? ¿Por qué la inició? Porque ante la incapacidad de respuesta a los cuestionamientos que desde los derechos humanos en la República Dominicana le hemos formulado, no ha habido respuesta y entonces tienen que caer en lo mismo. Entonces nosotros sabemos que eso no es casual. Lo que sí, doctor, que la gente está hastiada de la delincuencia, ya arropó la paciencia de la gente quiere acción. ¿Cómo le explica a usted esa objeción o la crítica que hacen ustedes al accionar de la policía? Y si tienen un balance de cuántos jóvenes han caído en este año, por ejemplo, o en los últimos meses, para ser más... Y si hay un mecanismo diferente a matar para confrontar a la delincuencia, porque pareciera que ese es el único recurso disponible en este país. En este informe... Del 2022. Del 2022, y por eso la alarma de la Comisión de los Derechos Humanos, en los actuales momentos se ha superado los últimos tres directores. No puede ser. Sí, nosotros, fíjese, ¿Cuántas ejecuciones? En estos momentos hay 170 ejecuciones y el 65% son ejecuciones extrajudiciales porque han sido por detrás o han sido pidiendo. Entonces así ¿Cómo pidiendo? ¿Cómo por detrás? Clemencia. Se ha rendido el tipo. Claro, y le han tirado por detrás. ¿Cuántos tienen así? Y más del 60% de los casos. Que son ejecuciones probadas. O sea, 90, 160, 80 sí, por lo menos. Sí. ¿En qué periodo? No, 2022. 2022. En el 2021, si ustedes buscan el informe de los derechos humanos, van a encontrar que aproximadamente teníamos unos 80. Y ahora tenemos unos 160. El doble. Sí, el doble. Y continúan, porque en el mes de noviembre solamente hubo en los desacreditados intercambios de disparos más de 30. Doctor, un análisis. Diciembre, hoy estamos a 19, ¿verdad? Y estamos casi uno por día. Ya. En algunos momentos hemos analizado en el periódico El Día, nosotros conversando sobre por qué la policía actúa así, porque tenemos una de las policías más eficientes del mundo cuando quiere, porque conoce todos los tigres del barrio, porque ellos viven en barrio, porque conocen al delincuente, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta, ¿por qué la ejecución en un momento dado? Es como que, bueno, el presidente dice, se acabó el relajo, o el jefe de la policía dice, le vamos a dar para abajo, etcétera. Se rompe, o es lo que analizamos nosotros, y quisiera saber su parecer. Probablemente esta ejecución en muchos casos no sea más que una forma de romper la cadena de la investigación, porque muerto el tipo, muerto el perro, se acabó la rabia. Se acabó la rabia. Y ya no hay que seguir investigando porque este fue el que atracó a doña fulanita, el que violó a tal niña o el que hizo tal cosa. ¿Es así?
Eso y mucho más, porque es que, fíjese, cuando nosotros le entregamos el informe al presidente sobre la reforma, yo se lo voy a enviar. Nosotros decíamos, lo primero que hay que hacer es romper con una estructura criminal que hay ahí dentro de la policía, que se controla por temporada. Por temporada depende de... Exacto. ¿De qué depende? Depende de cómo se esté desarrollando, de cómo camina el rumbo de la sociedad. Por ejemplo, tú tienes una presión, y es donde yo he dicho que el presidente tiene que intervenir en estas circunstancias, porque si no, va a ser más de lo mismo, y la población, sobre todo los afectados y de la víctima, se la van a cobrar, y ellos también cuentan en el marco del Estado democrático y social de derecho. Entonces, yo tengo situaciones, yo estoy escribiendo el libro sobre las ejecuciones extrajudiciales, y ahí van a salir muchas revelaciones. Como también ellos saben, porque yo participé activamente en el grupo de transformación y reforma policial. Entonces, lo que está pasando hoy se ha llevado de paro los pocos avances que se han logrado en materia de reforma policial, porque hemos caído en lo mismo. Y hay cosas ahí de las que nosotros señalamos en la transformación para que estas cosas no sucedieran en el día de hoy, que no se han hecho, empezando por la depuración de los generales que saben que se quemaron todo en el estudio que se le hizo. ¿Cómo que se quemaron todos? Los generales de la policía se quemaron todos, todos, absolutamente todos. Sí, ¿usted comparte lo que dijo Vila? Lo que dijo Vila de que la corrupción en la policía va desde el director hasta el último raso. Así es, y ellos lo saben, porque eso no es a lo loco que él lo ha dicho. Es una revelación y una investigación que se hizo auspiciada por el grupo de reforma y transformación, y las cosas que ahí salieron del gobierno, no se han dicho. Usted está refiriendo a un proceso que fue anunciado por el presidente de la República. Eso fue a raíz del asesinato de que unos agentes policiales ultimaron a unos pastores evangélicos en Villa Altagracia. El presidente cogió pique. Exacto. Y dijo, esto hay que reformarlo, esto no puede ser, y todo eso. Se crea la comisión de reforma en la policía, y así surgió eso. Que venía siendo también una promesa de gobierno porque se vio impulsada por ese episodio particular. Desde entonces hasta ahora, he visto que han removido algunos policías, que han sacado, hemos visto que se anuncia planes educativos, hemos visto lo que se ha dicho. Lo que usted está diciendo es que ese proceso de reforma de la Policía Nacional está varado, no ha funcionado. No tiene esperanza, a usted me imagino lo consulta, le llama, usted mismo ha dicho de los estudios. ¿Qué está pasando con ese proceso? Yo lo que digo, y le digo al pueblo dominicano, que al presidente de la República le han tumbado el pulso para hacer la reforma y la transformación que hay que hacer. ¿Quién se lo tumbó? O los sectores antirreforma en la policía que se oponen, y el presidente lo sabe, y ellos pero lo los sectores saben. antirreforma son dentro de la policía, claro, o fuera de la policía. Dentro, inclusive, le puedo decir. ¿Tumbarle el pulso al presidente? Claro, es como cuando usted va en un túnel y se le apaga la luz. Entonces yo pienso que se está apagando la luz y que al final esas reformas no se van a ejecutar. ¿No se va a ejecutar la reforma de la policía? ¿No será Quizá posible? yo esté equivocado. Y si pero yo después no tiene le pido esperanza. A ustedes, no, porque por donde van las cosas, y a pesar, tengo que reconocer la voluntad del ministro de Interior y Policía, porque hay que decir las cosas, para que eso avance, pero ahí hay unos escollos que no son fáciles de resolver, inclusive en el marco del cumplimiento de la ley. Mencione 3 escollos, a ver, ¿y qué cosa habría que hacer para eliminarlos? Primero, hay una sobrecantidad de generales que no pueden seguir estando, porque la propia ley lo limita. Y con esa estructura de esos generales se hace prácticamente imposible. Muy pesado. Primer punto. Segundo punto. Segundo punto, la depuración. Ahí no se ha ejecutado las recomendaciones para depurar el cuerpo policial que real y efectivamente se requiere en los tiempos. Tercero. No. Y tercero es la forma de ingreso todavía sigue siendo
muy tradicional y muy apegada al pasado, desde mi punto de vista. Sigue siendo la misma, sigue básicamente. siendo más o menos lo mismo. Yo quisiera mostrar... y la formación, aunque se han hecho hincapié, pero sigue siendo la misma, porque todavía muchas de las cosas que se han probado, por ejemplo, los reglamentos que yo te enseñé, que son 17, no se están impartiendo. Y por eso tenemos que prepararnos de que ese uso de la fuerza irracional, el excesivo uso de la fuerza pública, es igual que también un cuarto, yo le agrego, que es donde estamos preparando la policía preventiva para evitar que toda esta situación que está viviendo la sociedad dominicana está sucediendo. Doctor, sí quisiera decir con respecto al tema de los alcarrizos, porque nos ha llamado mucho la atención. Primero que ahí cayeron abatidos 2 policías. Habría que preguntarle a la policía en qué momento se enteró que ellos eran delincuentes, porque evidentemente... Sí, lo eran. Sí. Bueno, la policía dice que son delincuentes. Vamos a coger el dato de la policía, ¿ok? La policía dice, estos tipos son 2 delincuentes miembros de la banda. Entonces, ¿en qué momento supo usted que eran delincuentes? Lo supo el día que hizo el operativo. Quiere decir que la supervisión falló. Totalmente. ¿O lo sabía antes y como quiera lo dejó con las armas y con los delincuentes? Lo mismo. Quiere decir que no lo querían arrestar y no querían hacer una investigación para saber, porque hubiese sido interesante que la policía en el cuartel le dice, oye, venga acá, compañero, ponga el arma ahí, usted está detenido, preso, investigado, hemos recibido información de que usted es miembro de una banda. En los 2 casos queda mal. Entonces, se sabía que ahí operaba una banda. Yo quisiera que usted nos dijera algo de la banda, pero antes voy a mostrar dos comentarios. Por favor, vamos con el primer comentario, que es de el juez, un juez que hizo en un momento determinado, hizo una ponencia donde cuestionó Modesto Martínez, cuestionó muchas cosas y fue muy famoso en ese momento, cuando él fue para ser evaluado para una de las altas cortes en el gobierno pasado, y dijo cosas interesantes, incluso tiene un libro, hay que buscar lo que él dijo de lo que es la sociedad dominicana, un referente, Modesto Martínez, y dice él, con la ejecución de los presuntos delincuentes por agentes de la policía, lejos de acabar con la criminalidad, la aumenta, ya que quienes ejecutan pasan a ocupar el lugar de los ejecutados, ahora con ropaje de autoridad, situación que coloca a los ciudadanos en medio de 2 amenazas en vez de una. Katia Jiménez, que fue jueza del Tribunal Constitucional, ya no lo es, escribe lo siguiente: tiene absolutamente toda la razón, magistrado, se trata de verdaderas ejecuciones extrajudiciales, por demás vergonzosas y delincuenciales. Lo que acontece revela ausencia total de política criminal. Cojo esos dos escritos, porque aquí estamos hablando de cosas muy importantes. Y yo sé que la gente en estos barrios teme por su seguridad. Totalmente. ¿Cuál es el procedimiento cotidiano de una política criminal efectiva? Es decir, ahí había denuncias, esta gente se grababan. ¿Cómo es posible que alguien torture, se grabe y difunda y no pase nada? ¿Cómo es posible que alguien amenace a este joven que presentamos ahorita y no pase nada? Entonces, ¿cuál es la política criminal que ustedes creen debe prevalecer en este país? Primero, si no resolvemos el problema de quien está llamado a ejecutar y a garantizar ese derecho ciudadano, que conforme a la Constitución y los pactos de la Policía Nacional, y el problema está ahí. Lo demás se quedan en deseo, como pasó con los reglamentos que nosotros mismos elaboramos del Grupo de Reforma y Transformación. Se queda igual con todo, aquí sean drones, bueno, ustedes están al día de todos los anuncios que ha hecho el presidente, se han mejorado las condiciones de vida de los policías y la situación sigue igual. Entonces, tú no haces nada con tener una política pública que son muy escasas por parte del Estado y que al momento de ponerla en práctica, tú caes en lo mismo como ha estado sucediendo. Entonces, aquí hay un problema de fondo que también va acompañado de que no basta con lo que se está haciendo, porque volver a lo mismo, ustedes teníamos tiempo que no veníamos aquí a hablar de ejecuciones, y ahora este año resulta que de buena primera se duplicaron. Y entonces, ¿dónde están la estrategia? ¿Dónde están los avances en una institución que debe prever antes, como tú dices? Entonces, aquí hay un problema compartido
que sigue estando todavía, en que todavía muchos miembros, incluyendo altos oficiales, están vinculados al problema de la mafia, porque todos los días sale. ¿Esa mafia se desmanteló con esto? ¿O es verdad que la banda es más grande? No, todavía hay estructura poderosa que obligatoriamente hay que, cuéstele lo que le cueste al país y al Estado. Y yo me motivé en la reforma que no quería estar, porque el presidente dijo muy enérgico, caiga quien caiga, aquí se va a hacer la reforma que se debe hacer. ¿Tiene voluntad el presidente para eso? Él tiene voluntad, yo debo reconocer eso. Y es lo que a mí me estimuló. Y yo dije, pero si esto sigue, yo tengo hasta mi carta hecha para decir, bueno, a pesar de que ya el grupo no tiene razón de ser porque cumplió con sus objetivos y el decreto que no creó, pero todavía estamos ahí, un organismo de consulta. Doctor, recientemente en el almuerzo del Grupo Corripio, el doctor Celedonio Jiménez, sociólogo, y la antropóloga investigadora Tahira Vargas señalaban, entre otras cosas, que la policía, lejos de ser parte de la solución, es parte del problema y que opera como un brazo del sicariato, un brazo de la delincuencia en la República Dominicana. ¿Usted entiende eso como cuerpo, la policía o alguna gente dentro de la policía? ¿Cómo usted lo ve, ese planteamiento? Y yo voy un poquito más. Yo digo que la Policía Nacional se ha creado en la empresa de formal para que algunos ciudadanos contraten ese cuerpo de sicariato que no ha sido destruido y que a cada día sale a reducir en la sociedad dominicana. Es más profundo y ellos con mucha razón, con mucha investigación, ha dicho lo que ha estado pasando ahí. Por eso nosotros recomendamos de que los expertos, que no basta con que nosotros, como pasó en el grupo de transformación, pudiéramos traer toda la policía del mundo. Hay que escucharlo de aquí, doctor, porque es un problema real y efectivo que se debe trabajar. Doctor, esta entrevista debe terminarse, de hecho estamos un poquito pasado de tiempo, pero no quisiera yo perdonarme y no hacerle una última pregunta. Yo he recibido este fin de semana una serie de fotografías que llegan procedentes de un batey de este país, no voy a decir el batey específico en este momento, pero sí lo vamos a mostrar mañana, donde las casas de las personas que viven ahí, todo el mundo conoce la composición de un batey, que fueron espacios creados por este país para cortadores de caña. Llegaron agentes militares, rompieron puertas, eran las 3 de la mañana, sacaron a la gente. Una parte de la población de los bateyes no está documentada porque nunca se les documentó y fueron arrestados con fines de deportación. Se están realizando operativos a las 3 de la mañana, rompen casas y los reportes hablan de gente incluso que estuvo en el plan de regularización y es la autoridad que no le ha hecho la documentación que esa persona requirió. Quisiera preguntarle si usted ha recibido denuncias de este tipo, si están al tanto de la situación, por ejemplo, del centro de reclusión de Santiago, donde un hoyo, como cuando usted hace una letrina, un hoyo es el inodoro que tiene la gente que está ahí, que no recibía hasta hace poco ni agua ni comida, ni hay condiciones para estar ahí de salubridad. ¿Qué saben de este proceso, que es un gran proceso de repatriaciones que se hace en este momento? Que la comisión y las organizaciones que trabajamos el problema de los migrantes, ya estamos saturados, vamos a decir el término, de la denuncia a las violaciones de los derechos humanos y al debido proceso de los migrantes. Yo no quiero terminar, porque casi ese es un tema que pudiéramos traer, y aquí en el informe, si ustedes lo ven, ponemos casos concretos de la forma en cómo se están ejecutando las deportaciones que violan y que le va a costar caro a la República Dominicana y probablemente nos volvamos a ver en el espejo que nos vimos cuando se aprobó la ley 163. Lo único que ahora hay más silencio. ¿Puede romper una autoridad una casa a las 3 de la mañana? No, ni la Constitución, ni romperla, ni allanarla. A las 3 de la mañana. La Constitución dice de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y la ley 50/8, cuando se modificó, planteó que solamente en un caso de urgencia y previo a la autorización de un juez es que pueden penetrar a la vivienda de un ciudadano. La vivienda
es algo sagrado. Pero yo, un minutico, Edith, porque mira, Sí. no tratamos el sistema penitenciario. Ay, doctor, pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 2 entrevistas. Y entonces, Porque que ahí hay un problema Se acabó el nuevo profundo. modelo. Sí, se acabó. Con la No hay SO. tiempo, mire lo que Pero sí. con la SO. Y además, yo A mí quiero- me extrañó Ana Muya, usted le extrañó, porque Ana No, Muya no, era pero del no nuevo Ana modelo. Muya, Hay son- nuevo modelo, me dicen que el nuevo modelo, alguien me escribió y me dijo, es que el nuevo modelo se fue a pique. No, se fue a pique por 2 razones. Una porque se lo llevó la ley 113 y otra porque los ideólogos, y yo le digo, esos son de los debates que tenemos que hacer. Ya eso está. Tú sabes cuando un barco no lleva capitán. Un retroceso lo que hay. Totalmente. Y por Doctor, último, mira. ay, porque- doctora, por favor. usted- no, ajá. es dejar Oh, un pero mensaje. por último. Un mensaje Nos van a navideño. votar, doctor. Mensaje No, navideño, No, 30 euros, diga. el canal va a ser condescendiente. Miren, decirle a la población en estas Navidades, primero decirle que la Comisión de los Derechos Humanos defiende derechos. Y ahí está el Y que informe. ustedes son humanos. A la vida, Porque al le- trabajo, al medio ambiente, Porque- a la educación. A la salud. A la salud. Doctor, Por ejemplo, la nosotros andamos primera con una lección delegación aquí- allí de una persona que fueron de madrugada sin orden y le tumban 250 viviendas. Mire, esa gente, Entonces, yo sé que tiene un grupo grande y Sí. que llegaron aquí al canal, lo que vamos a hacer es que lo vamos a grabar, le vamos a pedir que Exactamente. permanezcan ahí para pasarlo mañana. Perfectamente. Doctor, entender que los derechos humanos es de los humanos y somos humanos, entonces usted no se va a agarrar de la ley de animales para defender derechos suyos, es de la de los humanos. Evidentemente eso es un tema complicado por lo que hemos hablado. Yo sé que esto es muy importante, lo que usted Malentendido por la tiene, gente. vamos a hablar otro día. Perfecto. Y Gracias. para el próximo año, quizás comenzando el año, hablemos de lo que son los derechos humanos, que en este país entender lo que son los derechos humanos es una prioridad. Gracias a usted por estar esta mañana aquí. Gracias Lamentamos a usted. que no tengamos todo el tiempo del mundo, doctor, pero podemos seguir hablando fuera de la televisión. Vamos a la pausa, señor director, y regresamos de una vez. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.